Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de álgebra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En el video de hoy vamos a resolver un problema de conjuntos que dice: un grupo de 700 turistas visita Alemania para este Mundial de Fútbol. Este ejercicio es de un certamen del año en que se hizo el Mundial de Fútbol en Alemania. Volviendo a la pregunta, para este Mundial de Fútbol, en su primera fase, los turistas asistieron solo a lo más a tres de los estadios en los cuales se realizaron los correspondientes partidos: 379 a Múnich, 419 a Berlín y 260 a Hamburgo. Entonces tenemos un diagrama de Venn con las tres locaciones, ¿cierto? Múnich, Berlín y Hamburgo, ¿sí? Y vamos a asignar letras a cada zona: A, B, C, D, E, F, G, H. Y entonces tenemos que 379 asistieron a Múnich. Eso significa que A más B más D más E es 379. A más B más D más E es 379. 419 asistieron a Berlín. A Berlín es a Berlín es Múnich y Berlín, que es B, Múnich, Berlín y Hamburgo, que es E, solo Berlín, que es C, y F, que es solo Berlín y Hamburgo. Entonces tenemos B más C más E más F igual 419. Hamburgo es D más E más F más G, ¿cierto? D más E más F más G igual a 260. Luego 102 fueron a Hamburgo, pero no a Múnich ni a Berlín. 102 fueron a Hamburgo, pero no a Múnich ni a Berlín. Por lo tanto, G es 102, ¿sí? 92 fueron a Berlín, pero no a Múnich ni a Hamburgo. Por lo tanto, C es 92. 110 fueron a Múnich, pero no a Berlín ni a Hamburgo. Por lo tanto, A es 110. 80 asistieron a Múnich y Hamburgo. Múnich y Hamburgo es D más E. Y 60 asistieron a los tres estadios, por lo tanto E es 60. Distribuye las cardinalidades del número de turistas que visitaron los tres estadios en un diagrama adecuado. Muy bien, eso ya lo tenemos. Y determine el número de asistentes que visitaron exactamente uno de los estadios y cuando mucho dos estadios. Entonces nos vamos a llevar nuestras ecuaciones y el diagrama de Venn a la página siguiente y vamos a buscar exactamente uno de los estadios. Pero ya sabemos que A es 110, C es 92 y G es 102. Por lo tanto, solo uno de los estadios será la suma de estos tres. A más C más G es igual a 110 más 92 más 102. Y eso es lo mismo que 202 más 102. Y eso es lo mismo que 304. Por lo tanto, exactamente uno de los estadios, 304 personas. Cuando mucho, dos estadios. Cuando mucho, dos estadios significa B más D más F, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar estas tres, o por lo menos buscar alguna fórmula que nos ayude a encontrar B más D más F. Entonces, por ejemplo, de esta ecuación, ¿sí? Bien, no, mejor. De esta ecuación, de estas dos ecuaciones podemos obtener que D más 60 es 80 y por lo tanto D es 20, ¿cierto? Entonces, la ecuación que nosotros estamos buscando se puede reescribir como B más D más F como B más F más 20, ¿cierto? Y si miran esta ecuación, dice B más C
más E más F es 419. Y nosotros necesitamos B más F. Nosotros necesitamos B más F. Por lo tanto, si tenemos C y E, estamos listos. Y tenemos C y E. Entonces esto es B más F más C, pero C ya sabemos que es 92. Más E, pero E ya sabemos que es 60. Y eso es igual a 419. Por lo tanto, B más F más 152 es 419. Y por eso quiere decir que B más F es 419 menos 152. Y 419 menos 152 es 7, 11 menos 5, 6, 3 menos 1, 2, 267. Por lo tanto, B más F es 267. Luego vamos a la ecuación que andamos buscando, ¿cierto? Andamos buscando B más D más F, porque B más D más F es cuando mucho dos estadios. Cuando mucho dos estadios. Cuando mucho dos estadios debería ser a lo más dos estadios, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que sumar a eso A más C más G. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahora tenemos que B más F es 267 más 20 es igual a 287. Y si eso lo sumamos con la gente que visitó solo un estadio, obtendremos cuando mucho dos estadios. Por lo tanto, tenemos que sumar 287 más 304. Y eso es lo mismo que 195. Por lo tanto, 591 personas visitaron cuando mucho dos estadios. Muy bien, eso es todo y nos vemos en un próximo video del curso de álgebra. Que tengan un buen día y hasta entonces.